Muy bienvenidos vía telemática a Radio Águila, Radio La Verídica y Canal Águila TV en Perfiles Políticos. Buenos días, muchísimas Está ya en gracias por pantalla, es que esta no, invitación. no lo veo. Y a las órdenes. Sí, Bien, buenos días al doctor Jofre Campaña. Quisiéramos tratar el tema que es de comentario nacional, es la consulta popular. Antes de entrar en preguntas específicas, ¿cómo ve el doctor Jofre Campaña la oportunidad de la consulta popular? ¿Por qué una consulta popular a más de año y medio de comenzado el gobierno y no una consulta popular a inicios de un gobierno, como lo hizo, pues hay que recordarlo, Lenín Moreno en el gobierno anterior? Buenos días, Jofre. Carlos Julio, buen día. Yo creo que el tiempo no es el mejor. Perdón. Yo creo que el tiempo no es el mejor. Es evidente el desgaste del presidente de la República, número uno. Y lo segundo, estamos a las puertas de elecciones seccionales, en las que evidentemente hay un interés político partidista muy grande y por tanto la consulta no puede estar exenta de la influencia de ese interés político, que convierte de alguna manera en una discusión o en una suerte de aceptación de la popularidad del presidente. Es decir, me parece que estamos desperdiciando recursos importantes porque al final el resultado de la consulta no va a ser frente a la objetividad de la consulta misma, sino imbuida e influenciada por las elecciones seccionales, importantes sin lugar a dudas, especialmente pues cuando se ha entendido desde siempre que los gobiernos locales son para la gente mucho más importantes a ratos que el propio gobierno nacional. Y por tanto, cuando se discuten o se buscan las alcaldías de las principales ciudades del país, grandes y pequeñas, entonces indudablemente la consulta como tal se contamina. Por eso creo que no fue acertado hacerlo. Jofre, muy buenos días. Gonzalo Zurita te saluda. ¿Piensas que la ciudadanía está plenamente en conocimiento de lo que implica esta consulta y de lo que se está preguntando? Absolutamente no, absolutamente no. Entender la consulta es muy complicado porque la dinámica que se utilizó, que es hacer preguntas y llenarnos de anexos de varias páginas, anexos altamente especializados, que inclusive para abogados es difícil entender por la especialidad de los temas a tratarse, pues esto genera un enorme desconocimiento en la ciudadanía. Y la ciudadanía va a votar sobre textos jurídicos, en definitiva, que no termina de comprender. Y de allí que lo que exista es un discurso público que está enmarcado por dos o tres por frases fuertes, por así decirlo. Uno, el que vota no es narco o amigo de narcos. Eso se ha posicionado por parte del gobierno. El otro tema que se ha posicionado es con la consulta, si se aprueba, se va a expulsar a los narcos. Y por tanto se va a expulsar a los narcos, a los delincuentes, sicarios, ladrones, ladronzuelos, y eso crea un imaginario popular en el sentido de que con la consulta desaparecen los delincuentes. Y por allí el tercero, que también se discute, es que esta nefasta entidad, como la llaman desde el gobierno, el Consejo de Participación, ya va a quedar pues poco menos que desarmada porque sus atribuciones se pasan de una parte al presidente de la República, a otras entidades del Estado y principalmente a la Asamblea Nacional. Entonces en la postura se va el monstruo que nos sirve el Consejo de Participación y se le entregamos a la entidad pública mejor puntuada, con mayor credibilidad en el país, que es la Asamblea Nacional. Sobre ese tema, Jofre, ¿no hubiese sido mejor plantear una pregunta al pueblo ecuatoriano, si está de acuerdo en que se destituya al Consejo de Participación Ciudadana, se lo elimine, en lugar de hacer este desvío de quitarle facultades para nombrar a las autoridades de control y pasarlas a la Asamblea Nacional por la vía de ternas nominadas por el presidente de la República? ¿No hubiese sido mejor suprimir el Consejo si realmente se le está quitando yo diría la única facultad o la facultad más importante para el que fue creado, que era quitar la potestad de la Asamblea Nacional del nombramiento
de autoridades en base a componendas políticas? Yo creo que perdemos de vista lo que está detrás de esta pregunta, que es fundamental. Lo que está detrás de esta pregunta es quién es el dueño de las autoridades de control. Eliminar el Consejo de Participación, de alguna manera, significaba eliminar por completo la posibilidad de que el gobierno pueda manejar las ternas, que es lo que quiere ahora. Es decir, hay un disfraz en la pregunta, hay una manipulación en la pregunta. Vamos a dejar el Consejo, pero le vamos a quitar la atribución de nominar a los candidatos que luego la Asamblea va a elegir. Si eliminan el Consejo íntegramente, hubiera sido muy burdo para el gobierno decir, se va el Consejo, pero los candidatos los pongo yo, presidente de la República, y los aprueba la Asamblea. Eso no tenía presentación política. Dejar esas facultades en manos, en cambio, solo de la Asamblea, implicaban para el presidente perder totalmente el control de las entidades de control. Entonces, lo que están haciendo es una toma de las instituciones de control con el disfraz de modificación del Consejo de Participación y con el disfraz del rol de la Asamblea. La Asamblea va a tener un rol mínimo, porque la Asamblea lo que va a tener que hacer en todos los casos es elegir entre tres. Pero si los tres que vienen son de la misma línea, de la misma bandera, de la misma partidocracia, por volver a usar un término, o más aún, si los que vienen son de las instituciones actuales, entiéndase Presidencia de la República principalmente, entonces estamos ante una pantomima de transformación. Y lo que estamos permitiendo es, así como Correa se tomó la justicia años atrás, vamos a permitir que el presidente Lasso se tome la Contraloría, la Superintendencia de Bancos, etcétera, etcétera. Es muy grave lo que pasa. Y ese disfraz de anexos que nadie entiende es parte de esa manipulación democrática que se está haciendo, en mi opinión, con la consulta. ¿Resolverá en algo la institucionalidad del país esta consulta popular, sus resultados? No veo cómo. Por ejemplo, se dice en la publicidad oficial y voceros de la Presidencia de la República, dicen que, por ejemplo, con la creación del Consejo Fiscal se mejora la institucionalidad de la Fiscalía. Ahora sí vamos a tener a los presos, a los delincuentes presos. Es una falacia, porque lo que se hace es, asimismo, quitarle una facultad que hoy tiene el Consejo de la Judicatura, que no ha funcionado, y dársela a otro consejo, cuyos miembros, todos, van a ser nombrados a dedo por la actual ministra fiscal general del Estado. Es decir, le estamos entregando, en definitiva, una institución pública a una sola persona. ¿Va a mejorar esto la institucionalidad? No, porque no les asignan recursos, no hay dinero, no hay ninguna proyección de que tengan más recursos económicos, humanos y de toda naturaleza para que cambie y mejore la entidad. Vamos a tener más de lo mismo. Joffre, y de ganar el sí, ¿lo ayudará a Guillermo Lasso a gobernar? Yo creo que la apuesta política que han hecho es una apuesta muy equivocada. Muy equivocada, ¿por qué? Porque al posicionar el sí como la gran panacea para los males del Ecuador y especialmente para la delincuencia, gana el sí y a la semana siguiente los ecuatorianos dirán, bueno, ¿quiénes se van a expulsar del país? Ya se acaban los sicariatos. Y a las 2 semanas, 3 semanas, veremos que el índice de criminalidad se mantiene idéntico o en la tendencia que es ir creciendo. Y a los 2 meses o 3 meses veremos que no pasó nada con la consulta. Y entonces los ecuatorianos le van a pasar una gran factura política al gobierno. Le van a decir, bueno, ¿qué pasó con esto? Y es evidente que será así. Porque, por ejemplo, solo por citar un caso, el tema de la extradición. Para que funcione la extradición, tiene que dictarse una ley. Tienen que firmarse convenios, tratados internacionales, tiene que hacerse una reforma legislativa. Nada de eso será en menos de 2 o 3 años. Entonces, en 2 o 3 años, seguiremos con el mismo estatuto actual que prohíbe la extradición. Se acabará el gobierno y seguirá la misma línea. Por tanto, creo que el gobierno hizo una apuesta muy delicada, porque aún ganando, pierde. Aún ganando, pierde. Mi querido doctor Joffre Campaña, disculpe, le han puesto ingeniero, doctor, jurista, uno de los grandes juristas de nuestro país. Mil disculpas, que parece que se han equivocado. Mi querido doctor, ¿no es lamentable ver que estas preguntas inducidas en tiempo de campaña estén violando la misma Constitución de la República
no solamente por la inducción del presidente del país, sino porque sus voceros, con dinero del Estado, ¿verdad? Inducen a una votación del sí. Están haciendo una campaña abierta a los tres personeros de la presidencia de la República. Segundo, el mismo presidente dice de que las consultas van a solucionar los problemas cruciales del país. Y eso usted y yo y mucha gente sabemos porque no es una realidad. ¿O estoy equivocado? Es correcto. Y veamos, yo mencionaba el día de ayer ante las declaraciones del presidente de la República de no votar por Cynthia Viteri en Guayaquil. Yo mencionaba que esto está reñido con la ley. La ley impide a los servidores, dignatarios, funcionarios en general, incluyendo al presidente de la República, a realizar proselitismo político utilizando recursos públicos. Eso no se puede hacer, eso está prohibido. Sin embargo, vemos al presidente de la República en una línea que rompe claramente con esa prohibición legal. Luego, en la misma prohibición que existe, toda esta campaña mediática realizada por funcionarios públicos en funciones es una campaña que viola la ley de servicio público. Y la Contraloría tendrá que glosar, tendrá que intervenir. Pero más allá de lo grave que es esto, vamos al fondo. ¿Cuál es el fondo? El irrespeto de la ley desde las máximas autoridades del país. Y esto es grave para una sociedad, porque el mensaje que se envía es que la ley es poco importante, que por encima de la ley está la política. Y esto como sociedad debe preocuparnos enormemente. Por supuesto, el despilfarro de recursos públicos, sin duda, pero además un despilfarro de recursos públicos para posicionar la tesis de que quien no vota por el sí es amigo de los narcos. Y esto creo que es gravísimo desde el punto de vista democrático. Yo no recuerdo una postura anterior de un gobierno, ni siquiera de Correa, en ese sentido. Entonces me parece a mí que es un mecanismo para aún polarizar más la ya polarizada sociedad. Y además esto ha permitido que revivan los viejos fantasmas, de correísta o no correísta, lacista o no lacista. Y yo creo que esa segmentación, esa polarización, le hace muy mal al país. El país necesita consenso, necesita acuerdos. Estamos viviendo un flagelo, el flagelo del narcotráfico, ¿verdad? El flagelo del sicariato, todo este lío. El país necesita que la clase política y la sociedad civil puedan llegar a grandes acuerdos de cómo enfrentar este gran problema. Pero cuando tenemos consultas polarizadas como esta, con un discurso que es un discurso falaz, sofista, el resultado va a ser, como decía, gane la consulta o pierda la consulta. Para el ecuatoriano normal, común y de a pie, no cambia absolutamente nada, no va a haber ningún tipo de transformación. ¿Qué hemos logrado, por tanto? Mayor polarización, despilfarro de fondos públicos, seguir manteniendo este clima de tensión lamentable ante una situación tan grave que vivimos especialmente en Guayaquil. Yo esperaría pues que el presidente de la República y la alcaldesa se sienten y busquen respuestas. Pero lo que encontramos es enfrentamientos, acusaciones, muy mal síntomas para lo que debe ser una auténtica democracia. Totalmente de acuerdo, mi querido doctor Gonzalo Zurita, que tiene la posta, pero totalmente de acuerdo con muy claro la exposición del doctor Joffrey Campaña, ya que no solamente para mí es una grosería, sino que los tiempos, en el supuesto caso de que llegara a ganar el sí, los tiempos están a favor totalmente de la presidencia. Joffrey, y de ganar el no, ¿cuál sería la perspectiva del gobierno? Ir a buscar consensos y plantear las reformas que se requieren a partir de un trabajo conjunto con la Asamblea. Mucho se ha dicho y se ha criticado que la Asamblea no está dispuesta a colaborar, que la Asamblea se opone a todo lo que el gobierno quiere. Yo lo que creo es que el gobierno no ha podido comunicar cuáles son los grandes cambios que el país requiere. Y cito ejemplos. Es un gran cambio que el país requiere que bajen un poquito los montos del impuesto de la salida de capitales. No, ese es un tema de la administración pública con el que se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero eso no es lo trascendente para el país. ¿Qué es trascendente para el país? Uno, la reforma de la justicia.
No podemos continuar con el sistema judicial, incluyendo jueces e incluyendo fiscales e incluyendo policía que investiga. No podemos seguir con el mismo modelo porque no funciona. Número uno. Número dos, grave problema y flagelo del Ecuador, el problema del narcotráfico. ¿Qué hacemos con el narcotráfico? El Ecuador entero tiene que ponerse de acuerdo. Y tercero, que va en línea con los dos grandes temas, el problema de la seguridad diaria, ya no solamente la vinculada al crimen organizado transnacional. Hablamos del ratero, del delincuente, del vacunador, que afecta enormemente a la sociedad y a los que menos tienen. Son grandes temas que ameritan grandes acuerdos nacionales. Entonces, si hubiera un diálogo franco con interlocutores válidos, podrían aparecer propuestas globales que se nutran de la información, de la opinión, de la crítica de todos los sectores del país y poder llevar a la Asamblea con acuerdos previos y con mensajes claros. Ante este grave momento que vive el país, estas son las soluciones de la clase política ecuatoriana. Vamos a trabajarlo en la Asamblea, vamos a hacerlo de forma abierta, pública, y entonces poder encontrar soluciones de fondo a los graves. Pero claro, si la discusión se enfrasca en que si envío un proyecto a la Asamblea para que se permita trabajar por horas o no, entonces pues viene la reacción, la negativa de sectores políticos que no están de acuerdo y con sus justas razones. O cuando todo el centro de la gobernabilidad se basa en dictar leyes que imponen tributos, pues evidentemente la Asamblea, cuando no hay pactos de por medio, va a oponerse. Entonces, allí es donde radica el problema, que seguimos mirando problemas puntuales, chiquitos en el Ecuador, que no cambian su estructura, que no cambian su dinamismo y que no cambian su futuro. Y que nos permite, por ejemplo, seguir siendo espectadores de la enorme y gravísima crisis de nuestros niños y adolescentes. Esto no puede seguir así. Entonces, cuando tenemos adolescentes, casi niños, que son presas fáciles de las bandas delictivas, es que la sociedad está haciendo las cosas mal, el gobierno está haciendo las cosas mal, los políticos están haciendo las cosas mal. Y esos son los grandes temas en los que tiene que haber una respuesta de la sociedad. Doctor, yo ofrezco campaña ya para ir aterrizando y finalizando esta entrevista. Me gustaría que estamos ya a víspera de que hoy se termina la campaña electoral en los medios de comunicación, no así en las redes sociales, donde seguirán incendiando en comentarios en pro y en contra. ¿En qué beneficia a la sociedad ecuatoriana, gane el sí o gane el no? Vamos a suponer en el escenario del sí, ¿en qué beneficia realmente a la sociedad ecuatoriana? ¿O todo seguirá igual cuando vemos que los extorsionadores? Y esta pregunta me la gustaría hacérsela a los dos, a usted, mi querido Joffrey Campaña, y a doctor Gonzalo Zurita. ¿En qué va a beneficiar en esto a nuestro país? Que hay una expectativa, se ha creado una falsa expectativa, más que todo en los sectores populares, en los sectores microempresariales, donde están siendo atacados brutalmente. Vemos que en las Orquídeas, en la Alborada, en todos los sectores están cerrando los comercios. Los taxistas no pueden salir porque le cobran las extorsiones de $300. ¿En qué, doctor Joffrey Campaña, a la gente que escucha Radio Águila, a la gente que escucha Radio La Verídica, Canal Águila TV, la Radio La Jungla y Radio Arco Iris, que gracias que estén conectados, porque debemos decirle la verdad a nuestros oyentes? ¿Qué es lo que van a esperar después de las votaciones? La gente cree que el 5 votan y el día lunes ya comienzan a cambiar las cosas a favor de ellos. Lamentablemente, en mi opinión, no va a pasar absolutamente nada, gane el sí o gane el no. El país, para la gente común, normal y corriente, va a seguir siendo exactamente el mismo. No va a pasar nada. No es que en 3 meses o en 6 meses ya no hay criminales. Eso no va a pasar. Y usted usó una palabra clarísima y que define lo que estamos viviendo. Se están vendiendo falsas expectativas. Hay quienes han llamado, se está vendiendo humo. Y yo creo, y lo he dicho ya en otro escenario, que esta consulta es un boomerang que le va a explotar al gobierno nacional en un poco tiempo.
Entonces creo que lejos de brindarle gobernabilidad, lejos de brindar optimismo, esperanza de que las cosas van a ser distintas, esto va a ser una decepción, un desencanto enorme si gana el sí. Y ese desencanto enorme va a minar aún más la credibilidad del gobierno y por eso lo que se espera es que tengamos un gobierno extremadamente débil en lo que resta para el periodo presidencial y tendremos como conclusión nuevamente años de desperdicio, porque cuando la gestión de gobierno no es trascendente, cuando el presidente no trasciende en sus funciones, simplemente es que hemos perdido el tiempo. Él ha perdido el tiempo, el país ha perdido el tiempo, y mientras tanto las cosas seguirán igual o peores, porque no existen proyectos serios para que esto mejore. Totalmente, muchas gracias, mi querido Gonzalo. Creo que la consulta se demoró 15 meses en realizarse. De haberse efectuado durante los primeros 3 meses Era lo ideal del gobierno, pienso que hubiera transmitido otro sentimiento con respecto a perspectivas de grandes cambios y de fondo en el país. Al no haberse realizado durante los primeros 3 meses de la administración Lasso, creo que se perdió una ventana importantísima y hoy ya no hay cómo recuperarla. Muchísimas gracias, doctor Gonzalo Zurita y doctor Jofre Campaña. Quería dejar al último ya, y perdone que me abuse con su tiempo. El presidente de la República, entre tantas cosas que dice, ya no solamente dice que los que están en contra del sí son amigos del narcotráfico o miembros del narcotráfico, sino que son antipatria. Y antipatria no es exactamente nombrar a personas para que se hagan cargo de los 12 instituciones más productivas del país y después decir que esta persona era un torpe, ¿verdad? Yo pienso pues que la torpeza hay que medirla desde su inicio. ¿Quién es el que nombra y le da tremenda responsabilidad y caudales a personajes como estos, ¿verdad? ¿Qué opina usted cuando vemos al primer presidente decir que la justicia en el Ecuador no es adecuada, prácticamente no es confiable? Lo dice el mismo presidente de nuestro país. ¿Qué opinión le refleja a usted como jurista en esto, en el ámbito nacional y peor internacional? Bueno, yo personalmente he sido un crítico del sistema de administración de justicia del país, al menos durante los últimos 20 años. He sido muy crítico. Creo que el sistema judicial actual tiene fallas gravísimas. Creo que hay infiltración de sectores delictivos, eso es indudable. Creo que hay jueces, y lo hemos visto con esta lamentable utilización de instituciones jurídicas loables como son el habeas corpus o las acciones de protección, las están pues desbaratando, destruyendo, pervirtiendo inclusive. Entonces he sido muy duro crítico, por tanto el presidente de la República creo yo que ha dicho lo que es el sentir de lo que pasa en el país. El problema no es eso. El problema es el presidente de la República qué está haciendo o qué propone para resolver este punto tan crítico y ciertamente fundamental, porque no hay una sociedad que pueda progresar sin un sistema judicial eficiente. La pregunta es ¿qué propone el presidente? Y la respuesta es no propone absolutamente nada. Entonces, cualquier ciudadano puede criticar y los ciudadanos en su conjunto no tenemos la obligación de proponer. Podemos hacerlo. Yo lo he hecho, muchos otros abogados lo han hecho, entidades, organizaciones lo han hecho, pero no tenemos la obligación de hacerlo. Pero quien sí tiene la obligación de proponer los cambios es el presidente de la República. Porque el presidente tiene iniciativa legislativa. Yo pregunto qué gran reforma ha planteado el presidente para la reforma de la justicia. Cero, ninguna. No le interesa. Nada. O no sabe. Entonces se queda lamentablemente el tema en el discurso político. Los jueces no son confiables, por eso, por favor, jueces del exterior, ayúdennos, porque los jueces ecuatorianos no podemos hacerlo. Eso es lo que está diciendo. Ese es el discurso. Entonces, el problema de fondo no es eso. El problema de fondo es, muy bien, usted quiere ayuda internacional para juzgar a 20 personas, porque no hay más de 20 o 30 jefes, digamos, que pudieran ser, y esto es extraditable. Yo creo que no va a haber ninguna extradición en los próximos 5 años, por lo menos, pero
Digamos que algún extraditable pudiera haber. Pero es que el extraditable al final del día tiene interés para el gobierno que solicita la extradición. Así es. El Ecuador, pues. Entonces, el Ecuador del juez corrupto de las pensiones alimenticias. El Ecuador del fiscal sinvergüenza del robo de un celular. El Ecuador del policía que pide plata para hacer un informe. El Ecuador del día a día. ¿Cuándo y cómo se va a corregir? El gobierno no dice absolutamente nada. Y por tanto, es una incoherencia más de un gobierno que desgraciadamente siento que el manejo del país le quedó demasiado grande. Muchísimas gracias, doctor. Yo creo que el presidente debió, como dice el doctor Zurita, haber aprovechado en los momentos de mayor credibilidad y haber fortalecido y dado autonomía a la justicia ecuatoriana y demás instituciones. Bien, muchísimas gracias, doctor Gonzalo Zurita. Gracias, doctor Jofre Campaña.